Hola, ¿qué tal? En este video les traigo el siguiente ejercicio de métodos sobrecargados. Es el ejercicio 14 de los 50 ejercicios de Java para practicar nivel 2. En mi canal, lista de reproducción. Entonces, comienzo. Vemos aquí que tengo dos clases. Una clase la cual llamo clase principal, que es donde pues tenemos al método main y ahí invocamos a los métodos. Y tengo la otra clase llamada sobrecargado, que es donde estoy creando esos métodos, que son métodos sobrecargados. ¿Qué significa métodos sobrecargados? Pues lo que significa es tener métodos que tengan el mismo nombre, pero que sean diferentes versiones de ese método. Es decir, aquí vemos que tenemos estos cuatro métodos que se llaman de igual manera, todos se llaman métodos sobrecargados, pero difieren en que, por ejemplo, este método tipo void no nos devuelve nada, es decir, que no tiene a return. Luego, este segundo método, de igual manera, es de tipo void, pero tiene para un parámetro, es decir, que tenemos que al momento de invocar a este método tenemos que pasarle un número entero. Este parámetro es entero. Este método se llama de igual manera, pero tiene dos parámetros, pero aparte de que tiene dos parámetros, tiene un tipo de retorno entero, quiere decir que nos va a devolver un entero, quiere decir que va a tener a return. Aquí vemos que tiene return. Este método al momento de invocarlo nos va a devolver la suma, el resultado de la suma. Y este método tiene el mismo nombre de igual manera, pero su tipo de retorno es double. Nos va a devolver dato de tipo double y tiene dos parámetros de tipo double. Aquí quiero aclarar una cosa. Por ejemplo, si nosotros llamamos, vamos a suponer que yo a este método le pongo de tipo entero, ¿sí? Es de tipo entero, ¿sí? Y hago, bueno, más bien dicho, le pongo esto, así como estaba, ¿sí? Y hago que reciba, aquí ya me va a marcar error. ¿Por qué me marca error? Ustedes dirán, pero se llaman igual, sí, pero son diferentes, dirán ustedes. Este es de tipo void y este entero, pero sí, pero tienen los mismos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La sobrecarga de métodos es crear diferentes versiones del método, es decir, el mismo nombre del método, le ponemos el mismo nombre al método y ya el compilador se encarga de diferenciar cuál va a ejecutar, dependiendo de los argumentos que le pasemos. Pero vemos que estos métodos tienen diferentes tipos de retorno y además diferente cantidad de parámetros. Su retorno es void, bueno, no nos devuelve nada, su retorno es in, este es double y tienen diferentes tipos de parámetros. Este tiene double, este tiene entero. Vemos aquí que recibe dos enteros, este también, pero su tipo de dato es diferente. Este es int y este es de tipo void. Aquí no es suficiente esto. No deben de diferir solamente en sus tipos de devolución, porque aquí no devuelve nada y este devuelve entero. ¿Por qué? Porque cuando mandamos a llamar al método sobrecargado se va a ejecutar la versión del método cuyos parámetros coinciden con los argumentos que le pasemos. Entonces, si nosotros vamos a suponer, desde aquí del método main le pasamos al método sobrecargado, le pasamos dos números enteros, no se va a saber cuál se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque pues la única manera de diferenciar cuál método se va a ejecutar es por el número de parámetros y tipo de parámetros. Entonces, si estos reciben los mismos tipos de parámetros y la misma cantidad de argumentos, pues, o sea, ¿cuál se va a ejecutar? Entonces, aquí, este es un error. ¿Por qué? Porque tienen que diferir, principalmente tienen que diferir en el tipo de parámetros o la cantidad de parámetros. Entonces, tienen el mismo tipo, cantidad de parámetros y el mismo tipo, entonces no se puede diferir cuál se va a ejecutar. Entonces, aquí lo más importante es que sean diferentes en sus argumentos, en sus parámetros. Entonces, lo dejo tal como estaba. Entonces ya de esta manera, aquí, ¿por qué me marqué error? Public in. Aquí, ¿qué es lo que me dice? Ah, me falta return. O sea, si yo pongo que devuelve algo este método, en este caso devuelve int, obligatoriamente tiene que tener a return, que nos va a devolver la suma o la multiplicación, lo que queramos. Entonces ya tenemos, bueno, aquí
Aquí no, 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 no. Este método no nos puede devolver una suma. Este método estaba de tipo void, ¿no? Este es el que nos devuelve la suma. Disculpen. Entonces ya tenemos aquí esto. Me voy aquí ahora al método, a la clase principal. Entonces, aquí lo que hacemos, ya les mostré todos los métodos. Sí. Aquí en la clase principal, lo que hacemos es, pues, crear objetos de la clase sobrecargado para poder invocar a esos métodos, porque no son métodos estáticos. Si fueran estáticos, simplemente los invocáramos con el nombre de la clase. Pero en este caso, pues creamos un objeto de la clase sobrecargado, lo estoy llamando S1 a ese objeto. Aquí declaro estas dos variables, esta variable de tipo entera que se llama suma int y esta de tipo double que se llama suma double. Esto lo que va a hacer es almacenar el resultado de la suma, es decir, cuando nosotros invocamos a estos métodos, al método, este método que nos devuelve la suma y a este método, al momento de que nosotros invoquemos a cada uno de estos métodos nos va a devolver un número, que es con return nos va a devolver una cantidad, un número, ¿sí? Es decir, la suma. De igual manera, este nos va a devolver un número, nos va a devolver algo. Entonces, para eso esas variables. Entonces, aquí en esta parte estamos llamando a todas las versiones del método sobrecargado. O sea, todos los métodos se llaman igual, pero tienen diferentes versiones. Aquí con el mismo objeto vamos a invocar a todos los métodos. Invocamos al método método sobrecargado, pero sin argumentos. No tiene parámetros. O sea, ¿cuál se va a ejecutar si no le estamos pasando nada? Pues se va a ejecutar el método que no nos pide nada, que es este, y simplemente va a aparecer un mensaje que diga método sin parámetros. Luego aquí, con el mismo objeto, mandamos a llamar al método que se llama de igual manera, pero con diferente versión. Le estamos pasando un 4. Pues, ¿cuál método se va a ejecutar? Se va a ejecutar, pues, el número que reciba solamente un entero, que es ese 4 que le pasamos. Entonces, se va a ejecutar, va a recibir ese 4. Ese 4 se copia aquí en A, y luego se ejecuta este método y aparece en pantalla el método con un parámetro y le agrega el valor de A, que es 4, y luego va a dar un salto de línea. Luego en esta parte, lo que hace es, vemos aquí que está invocando al método sobrecargado. De igual manera, pero le estamos pasando dos números enteros. ¿Cuál se va a ejecutar? Pues el que nos pida dos números enteros, ¿sí? Entonces, pero como al momento de ejecutar ese método, como tiene return, nos va a devolver un entero, es decir, nos va a devolver la suma de A más B. Entonces, ese resultado de la suma de A más B, aquí lo vemos en la clase principal, vemos que lo va a almacenar, al momento de invocar al método nos va a devolver una suma. Entonces, esa cantidad se va a almacenar en esta variable, suma int. Entonces, después va a aparecer en pantalla resultado del suma enteros y con estos argumentos es y va a aparecer el resultado de la variable suma int, que en este caso sería 28. Posteriormente estamos invocando al método que se llama igual, pero le estamos pasando datos de tipo double. Entonces le pasamos ese método y pues se va a ejecutar este método. A y B, ¿qué es A y B? A y B es A es 4.2, B es 5.1, ¿sí? Entonces va a trabajar con ese, ¿cuánto dije? 4.2, 4.2 y 5.1. Aquí pues vemos que al principio le había puesto al método suma enteros, pero pues luego pues me caí en cuenta que era un método sobrecargado y todos se tenían que llamar igual. Perdón, aquí se me movió esto. Entonces todos se tenían que llamar igual. Entonces le había puesto al método demo sobre, pero mejor le puse método sobrecargado para que le cambié ese nombre. Entonces por eso aquí le había puesto esto. Entonces, pero ahorita me di cuenta. Entonces, como les digo, pues va a aparecer el resultado de suma de enteros, aquí aparece el mensaje de cuáles números fueron y aquí aparece el valor que contiene la variable suma int. Y posteriormente, pues, invocamos a este método, le pasamos estos double, el resultado se almacena en esta variable y luego va a aparecer el resultado de suma de double y ya pues aquí aparece cuáles fueron y ya luego aparece el valor de... Vamos a ejecutar el método para que vean que funciona correctamente. Métodos sin parámetros, primero pues el
sin parámetros, luego método con un parámetro, método con dos parámetros enteros, 2 y 26, y luego dice resultado de suma de enteros es 20. Método con dos parámetros tipo double, es decir, aquí vemos que al momento de ejecutar el método, pues primero invocamos al método aparece método sin parámetros, este mensaje da un salto de línea, y luego invocamos al método con parámetros y le pasamos, bueno, el método que tiene un parámetro le pasamos al 4 y aparece este mensaje método con un parámetro y aparece el valor de ese argumento que es 4, y luego que invocamos al método con parámetros enteros, que son estos dos, pero este método, aparte que me aparece el mensaje método con dos parámetros enteros y esos dos valores, también me aparece el mensaje que es resultado de suma de enteros. ¿Por qué? Porque nuevamente lo voy a decir. El programa funciona así. Primero se ejecuta el método main, es lo primero que se ejecuta. Y ya en el método main invocamos a los demás métodos. Pero de cuenta, invocamos a este método. Se ejecuta el método S, se ejecuta el de sin parámetros. Después de ejecutarse, el control del programa pasa nuevamente al método main. Y luego se ejecuta la línea 13. Y luego se ejecuta el método le pasamos ese número. Se ejecuta esto. Y luego, ¿qué fue lo que hice? Y luego el control, no sé la verdad que le moví aquí. Bueno, no me acuerdo ya la verdad cómo lo moví. Creo que se jala nada más así. A ver, aquí. Ahí está. Luego el control del programa, después de ejecutarse este método, pasa otra vez al método main. Y luego se ejecuta este método, se ejecuta el método con dos parámetros y me aparece método con dos parámetros enteros, aparecen esos enteros y luego me devuelve un resultado que es la suma. Y luego el control del programa pasa al método main y el resultado se almacena aquí. Y luego se ejecuta la línea 15 y luego aparece esto y luego se ejecuta la línea 16, se invoca el método, se ejecuta el método y después de aparecer eso, pues el control del programa pasa al método main y me aparece este mensaje. Esto es todo. Voy a hacer otro ejercicio para ver en qué casos podríamos utilizar los métodos sobrecargados. Chao.